¿Qué síntomas se esperan encontrar? Dolor. Vamos después. ¿Qué esperan encontrar? Limitación de movimiento. ¿Qué cosa? La epidemia silenciosa. No hay sintomatología. El debut es triste y tardío. ¿Cuál es? Fracturas. Rotura de hueso. Hasta el año más o menos 92, en que no había densitometro, el único diagnóstico certero era cuando llegaba un paciente con fractura. Con el advenimiento de la densitometría ya hemos podido detectar toda la historia previa, los factores de riesgo con mucho más riesgo. Entonces no esperen síntomas. Si esperan síntomas, están esperando la primera fractura y ya está. De lo que se trata es de evitar la primera fractura. Entonces, por definición, aquí con ayuda. Vale la pena ser declarado profesor de evaluación. Es un proceso sistémico. Entonces, yuxtaarticular puede haber una lesión, una fractura de tibia, fractura distal de fémur, que comprometa los huesos de la región, pero en general es un proceso sistémico. Se caracteriza porque hay menos masa ósea y se altera la calidad, lo que se denomina la microarquitectura, que lo vamos a ver en la cosa. Las consecuencias: fragilidad, susceptibilidad a sufrir fracturas por trauma, mira, el montón de cosas que no saben, por trauma mínimo, la he hecho yo así, asintomático. Incluso lo que se denomina fractura vertebral puede ser asintomático en la mitad de los casos. ¿Cómo se define fractura vertebral? Si vemos una vértebra con un vértebras en perfil, van a haber tres alturas: la posterior, la anterior y la media. Cualquier disfunción o diferencia en menos de una de esas tres alturas, la de adelante, la media o la posterior, en 20% más ya se considera una fractura, un aplastamiento vertebral parcial, anterior, medio o posterior. Si es al medio, la figura es una vértebra de pescado. Si es adelante, es en cuña. Y si es en todos, como pachorrar un alfajor, aplastamiento vertebral. Estamos hablando de las vertebrales. La mitad de las que se pueden detectar por radiografía no han dado síntomas. En la fase sintomática, entonces, el diagnóstico es por densitometría. Y ya si vamos a la aparición de fracturas, las más frecuentes son las que siguen: el antebrazo, distal, vértebras y fémur proximal. Y la osteoporosis puede ser primaria, no hay otra enfermedad de fondo, o secundaria, y hay una enfermedad endocrina, hematológica, inflamatoria, fármacos, etcétera, que están conduciendo o llevando a la osteoporosis, en ese caso secundaria. Igualito que con hipertensión. Encuentro una causa, hipertensión secundaria. No hay hipertensión primaria. Ahí tiene un esquema, una fotografía de una sección vertebral con el hueso normal y el hueso osteoporosis. Ven que hay pérdida de la conectividad entre las diferentes trabéculas, que está dejando huecos, de ahí el nombre osteoporosis, como pongo dentro del hueso. Y la microarquitectura se refiere a no solo la cantidad de trabéculas que se llama cada una de esas banditas pequeñitas verticales o horizontales, sino que la conexión, obviamente, entre ellas está muy disminuida.
Y la conectividad sirve para darle solidez. Esta silla tiene las patas, 4 patas nada más, va a ser menos sólida cuando tiene algo que une a esas 2 patas, que hacen que sea menos fácil que cuando se siente un gordito, la silla se parta. Y bueno, bien. Listo, más de cerca. Ese es el concepto de microelectrónica. Y una vez les adelanto, hasta hace poco se medía solamente la densidad mineralosa, el citómetro. Ahora se puede tener ya una idea de la microconectividad entre las partículas gracias a avances en el software, en citómetros que hacen una especie de corte tomográfico para ver un poquito más y nos puede decir si el hueso está intacto en cuanto a conectividad, si esa masa ósea que podría estar normal tiene menos conectividad, lo que no se traduce en citómetro, pero mejor se usan los 2 procedimientos, la densitometría y la medición del puntaje cardiovascular. Siguiente. Más o menos lo que les decía, en este caso también los densitómetros más modernos tienen un software para medir las alturas. No tenemos que estar tomando radiografía de columna dorsal, columna lumbar, medir las alturas, solamente de todo eso. Y nos dan las cifras. Y entonces ahí tienen algunas vértebras, como por ejemplo la T8, con las mediciones, y nos dice T8 tiene una cuña leve, o sea, disminución de la altura anterior. Lo importante es que solamente salen las vértebras a partir de T4 hasta L1. Si hay algún problema T1, T2 o T3, ahora sí, T1, 2, 3, no se va a ver en esta imagen. Y hay cómo hacerlo. Esa es la limitante. Entonces, cuando se detecta la fractura vertebral por este método, se dice fractura morfométrica. Están midiendo la forma, las alturas. Siguiente. Si vamos a las consecuencias, fracturas, cuales, una caída así. O sea, aquí no es fractura porque se cayó del segundo piso, o el albañil que se cayó pintando la pared o arreglando el techo. Aquí es trauma mínimo, es caída del nivel del piso. Se resbala, se va a apoyar para proteger la cara y se parte, porque estaba de frágil. Cuando viene un equipaje que dice frágil, es porque tiene algo que si se golpea, se va a romper. Entonces, ese es el concepto. Acá tienen el ejemplo de una señora con fractura, se llama de Foles, radio distal. Fractura transcervical, cuello femoral, mal llamadas fracturas de cadera, porque la cadera es la articulación. La articulación se puede salir de su sitio, se llama luxación o subluxación. No se fractura. Si se fractura, es fractura del fémur proximal, en este caso del cuello femoral. ¿Siguiente? Entonces acá tienen las fracturas más frecuentes, la radio distal que acabamos de ver. Generalmente en la década de los 50 a 60 años, las vertebrales entre los 60 y 70, y la de cadera es la más tardía, pero es la más lenta. Con la mano, la muñeca, bueno, cabestrillo, pesada, pero sigue funcionando. La vertebral se joroba, y la de cadera se joga, más que se joroba, se va acá, y si no lo opera, se muere pronto, porque se complica, es un anciano que no puede salir de la cama, de la neumonía, se acabó. Algunas otras, la del húmero proximal o de las costillas, pero las características son las 3 primeras a las que se les denomina también fractura mayor por osteoporosis. 2 ejemplos. Esa cifosis aumentada curva nos está, en esta dama, nos está diciendo ahí sobre todo en curva. Eso es que se dio
girando. Y la otra es una fractura, ya no a través del cuello, sino entre el trocante mayor y el trocante menor, que llaman transtrocante. Dos ejemplos más. Siguiente. Otro ejemplo. Dos personajes religiosos, a los cuales no les entra la vitamina D, que por acá la vitamina D se sintetiza gracias a la exposición solar, el cutaneo, cuando uno es relativamente joven. Acá, fíjense, 86, miren la postura, 11 años después. Siguiente. Y otro personaje, a ver, se adivina. Nace en Cuba en el 26, llega a ser campeón mundial de atletismo y béisbol a los 17 años. Está muy joven. Fidel Castro se cayó. Pero alevoso dice la muñeca, no manches. No tiene gracia hacer el diagnóstico en ese momento. Lo que hay que hacer es revisar la historia, cuáles son los factores de riesgo que me van a conducir a sospechar que puede tener osteoporosis o si llega todavía a niveles de osteoporosis de densidad mineral ósea baja y definirlo con el densitómetro, por ejemplo. Entonces acá les pongo en la parte baja la consecuencia final, el ejemplo de una fractura transtrocante. ¿Por qué se fractura? Porque estaba frágil, porque hubo un trauma. Entonces digo, ¿por qué estaba frágil? Primero, ¿por qué? ¿Qué tipo de trauma? Las caídas. El profesor no ve bien, pisa mal, enjuaga. Otras características, ¿por qué se caen los más jóvenes? O fármacos, en el caso de mayores, no tienen sueños, toman un hipnótico, a medianoche se levantan más del baño. Y así. Otros relacionados con la edad, no se ve bien, se ven los músculos, Parkinson, hemiplegia, es más fácil caerse. Sarcopenia, disminución de la masa muscular. En varias formas, dos principales, de varias. El densitométrico, que hacen una densitometría que eliminan la grasa diamática, les dicen más o menos cuánto el porcentaje de esa extremidad es magro, es decir, sin grasa, que es el músculo, ni hueso, ni grasa. Y más o menos uno debe tener unos 7 kilos por metro cuadrado de superficie corporal en músculo. La máquina les dice si tiene menos, eso es algo menos. Otras son pruebas clínicas. Dinamómetro para medir la fuerza, presión. Debe ser igual, si es menos de 26 kilos, ya eso expresa menos fuerza. La capacidad de caminar, si camina menos de 50 metros en un minuto, eso está traduciendo también, entre otras cosas, la posibilidad de debilidad muscular. Velocidad de marcha es eso. La siguiente. Y la velocidad para incorporarse desde sentado. Si no hay masa muscular, el incorporarse demora más de 15 segundos. Si hay debilidad muscular, también hay más riesgo de caer. Si por eso está frágil. Siguiente. Vimos las caídas. Ahora, ¿por qué está frágil? Porque tiene baja masa ósea. Eso lo puedo medir con el densitómetro. ¿Por qué tiene baja masa ósea? Porque el pico de masa ósea que alcanzó no fue el óptimo. Ustedes ahora están en la edad de acabar de construir su capital óseo para el resto de su vida. Hasta los 25.
¿Cuánto pasan 25? No, no vamos a preguntar. Ya también. 15%. La mayoría está entre 20 y 22. La mayoría. Eso ya está en el borde. Los que tienen alrededor de 20 y 21 todavía tienen 4 o 5 años para seguir aumentando su capital óseo. Ahí en adelante ya no sube. Y a partir de los 45 o 50 todo es para abajo. Entonces, el pico de masa ósea que se alcanzó fue muy bajo. ¿Por qué? Eso se usa en términos del pico. ¿Qué es Masa ósea. ¿Qué es Hasta los 25 varones en rojo, mujeres en amarillo. La meseta, 50 mujeres, menopausia, 6 de la posición gonadal, que sirve para tener masa ósea adecuada, se cae, comienza a caer rápido. Los hombres también perdemos, pero lentamente, no hay menopausia, y la menopausia es suavecita poquito a poquito. Sin embargo, cuando hacen epidemiología de fracturas, la mayoría son mujeres. Y si hablan de osteoporosis, casi siempre dicen mujeres, los hombres no. ¿Por qué? En principio tenemos un poco más de masa ósea en todas las especies. Pero el otro factor es que estas fracturas ocurren de mayor. Y las mujeres tienen 5 años más que nosotros, por eso hay mucho más viuda que viudo. 5 años es el promedio. Entonces tienen más tiempo en edad susceptible. No tengo para romper como el hueso. Entonces ya tenemos por qué. Porque el pico que alcanzó no fue muy grande. Influyen genética. Por eso entre las preguntas uno dice, su mamá se fracturó, se ha fracturado la cadera, su mamá, su abuelita, su papá, su abuelito, porque todavía no hay genes muy bien identificados en la mayoría. Ahora la historia familiar es importante. Sexo masculino permite más masa, más raza. ¿Cuál creen que es la que tiene huesos más fuertes, músculos más fuertes? ¿Tienes ganas de carreras? ¿Tienes ganas de rozar? Afrodescendientes. No le comporta que yo como es Los blanquitos tienen mucho más fractura, menos masa ósea. Los asiáticos, los hispanos, tenemos intermedio entre esos dos extremos. Otro factor es tipo constitucional. Las flaquitas, las mises, después son las que van a tener osteoporosis mucho más joven, ahora que tienen 50 kilos. No tiene más riesgo cardiovascular. Y lo otro son hábitos, poco lácteo, poco calcio. Si nos olvidamos de los lácteos es difícil conseguir la cantidad de calcio necesaria para encontrar el pico y sostener. Ahora que hay tanto en contra de los lácteos. Si fuman, tienen menos. Si toman trago, también, no solo por las caídas, sino que también contribuyen a menor masa. Se dice que hasta 2 tragos al día pueden ser hasta un poquito estimulantes para el hueso. 3 o más al día, no acumular los fines de semana. Enfermedades y medicamentos. De los medicamentos, el peor grupo de glucocorticoides. Ya vamos a ver un poquito. Entonces, esta es una Desde la infancia. sentencia que es muy cierta. De la Así que, si queremos prevenir los osteoporosis, hay que comenzar desde temprano. ¿Cómo se mide la masa ósea? Densita. Se mide en columna, sobre todo enfermo proximal. También lo mide en antebrazo, pero eso ya tiene comerciales, despistaje. Ahora ya no tanto, pero salieron al comienzo aparatitos para medirse en el mercado. Todo el mundo salía abajo para medir el cáncer y también hacer el diagnóstico. Las que importan para el diagnóstico
posición. En la columna lumbar, desde L1 hasta L4, y en el fémur proximal. Cuello y fémur, todo el tercio proximal del fémur. Siguiente. Y se expresa en puntaje T, como dice ahí. ¿Han hecho estadística? ¿Qué cosa es el puntaje T? Una desviación está encima o debajo de la media. Como la media, un valor, una desviación está para abajo o para arriba, eso es el puntaje T. Comparado en este caso con personas de sexo femenino sanas entre 20 y 40 años. Eso es un poco exigente, ¿verdad? O sea, comparar a una señora de 60 con el valor normal para 20 a 40, pero así se llegaron a definir los valores. El otro puntaje es el Z, pero que es el que se utiliza ya en situaciones muy especiales. Bueno, eso es más clínica y operativa. Ahora vamos a avanzar. Siguiente. Ya está definido lo que es el puntaje T, lo que es el puntaje Z. Para hablar, siguiente. Vamos a correr las definiciones. Puntaje T hasta menos 0 se considera normal, hablando de la densitometría, sea en columna por medio de las 4 vértebras o sea en el fémur proximal. Si alguna desviación está por debajo del promedio, todavía se acepta como normal. Desde menos 1.1 desviaciones estándar hasta menos 2.4 es solo densidad mineral ósea baja. Ustedes van a encontrar, yo no sé si ven informes de la tía, de la mamá, de la abuelita, que dice osteopenia, cuando está en ese rango, entre menos 1.1 hasta menos 2.4. Pero de verdad tiene el mismo riesgo una persona que tiene menos 1.1 desviaciones estándar, que equivale más o menos a 13% de diferencia con la normalidad, o 30%, 13% igual a 13% igual al riesgo, 9% de déficit. Les da lo mismo de ver 99 soles que 3.000 soles. Entonces eso no tiene el mismo valor. Mejor, ahora se dice densidad mineral ósea baja, porque menos 1.1, que le llamaban osteopenia, es casi normal, pero menos 2.4, que seguía llamándose osteopenia, era casi osteoporótico. Entonces ya la misma Organización Mundial de la Salud ha recomendado no usar el término osteopenia. Cuando vean ustedes osteopenia, ese está haciendo el informe totalmente desactualizado, porque eso ya tiene como 15 años que se acordó que ya no se usaba. Pero como los informes vienen ya hechos, no se toma el tiempo de corregir. La microarquitectura, les conté el siguiente, que ya los densitómetros tienen una especie de tomógrafo incorporado, nos da si la calidad está, si la conectividad es normal, está parcialmente degradado o está muy conectada. Esas clavículas que vimos al poco. Y entonces el riesgo de fracturarse va a ser peor si hay poca masa. No se queda solo. Si hay poca masa y además medida por el densitómetro horizontal y el puntaje bajo, como está ahí en rojo. Las dos cosas malas, alto riesgo. Las dos cosas normales, buena densidad y buena conectividad, ese hueso es mucho más resistente. Y los valores intermedios. Siguiente. Bueno, hasta acá hemos hecho todo lo que es macro. Ahora vamos a lo micro. Ahí está mejor. El ciclo de remodelación ósea. Resorción, osteoclastos, macrófagos. La función de muchos macrófagos comiendo hueso. Formación a cargo de los osteoblastos. Y
Eso se sucede en forma cíclica, por eso se llama ciclo de regeneración ósea. Se dice que nosotros en cada 10 años hemos cambiado totalmente nuestro esqueleto. Nuestro hueso no es tejido muerto, se está renovando. Y más rápido en las epífisis que la de antes. ¿Cómo se regula? Por las moléculas que ha venido hablando la doctora Pani, el sistema RANK ligando RANK, que lo vamos a ver en una diapositiva, catexina, que activa la resolución. O sea, eso maneja la resolución. La osteoprotegerina pone fin, o son anticuerpos llamados señuelos, prácticamente que bloquean al RANK ligando. Eso lo vamos a ver después en el esquema. La esclerostina, que frena la producción. Las hormonas, paratormona, hormonas gonadales, la propia vitamina E, los glucocorticoides, la tioxina, la insulina, la hormona de crecimiento, más la homeostasis del calcio del fósforo. Siguiente. Entonces, ese el hueso esponjoso está formado por esas tarréculas. Cada lamita de esas es una tarrécula que está inmersa en una serie de células del sistema inmune y también influenciado por las hormonas. Imagínense, en vez de la médula ósea, ser una tarrécula que está rodeado de todos esos otros componentes inmunológicos, no inmunológicos y hormonales, que son los que van a regular la velocidad con que se haga ese ciclo de remodelación. Y no es una orquesta donde todas las llamadas lagunas de resolución del ciclo, o sea, hay una laguna que está en proceso de resolución, pero hay otra al costado que está ya en proceso de formación. O sea, no es así. Todos a resolver, todos a construir. Cada hueso tiene un fragmento de hueso, vamos a encontrar las dos cosas. Siguiente. Ejemplo, de una sola lagunita de esos millones que hay repartidos en todos los osteoplastos. Desorden, los osteoblastos primero sintetizan tejido osteoide, colágeno y después mineralizan. Resorción, formación. Si hay déficit, si el sistema de formación, el ejército de células osteoblastos que están formando, trabajan menos rápido que los osteoplastos, entramos en déficit. O los osteoblastos se aceleran, los osteoblastos se frenan, hay déficit. Si no se equilibra, se va a ir perdiendo hueso poco a poco. Ese es en resumen. Un pedacito de la trabécula traído aquí, multiplicado, los osteoclastos resolviendo, los osteoblastos esperando para entrar en acción y reconstruir, y el osteocito ya estaba hace unos 15 años que esperaban los osteoblastos viejos, enterrados en el fondo del hueso, ya calcificado. Resulta que no estaban muertos, estaban haciéndose y mantenían las conexiones con las células nuevas. Entonces, ahí está el osteocito abajo del círculo. ¿Cómo es la secuencia del remodelado? En un sujeto sano, en una unidad, en una lagunita de formación, resorción, formación, resorción. Siguiente, otro golpe, se va a ir descubriendo poco a poco. Clic, otro clic, otro clic, otro. Ya. La resorción, células que están en reposo primero, los precursores de osteoclastos, esa línea macrofágica, se juntan, macrófagos multinucleados son los que hacen la resolución. Siguiente golpe, entran en reversa, y luego vienen los osteoblastos del linaje hematológico, forman hueso, primero síntesis y después calcificación para recuperar la laguna que se había formado. Siguiente. Si hay desbalance entre resolución y formación, surge la pérdida de masa ósea, podemos llegar a la osteoporosis, el balance negativo. Siguiente. Hemos visto lo macro, hemos visto las células, ahora
moleculares que ocurren entre las células para que esto se suceda. La siguiente etapa. La resorción, una laguna, los osteoclastos tienen aquí en la superficie, que es el receptor, que es el rank, en forma de Y, el rombito celeste es el rank ligando, se activa un osteoclasto nucleado y segrega catepsina, ácido clorhídrico y ocurre la resorción de hueso en esa laguna. Siguiente. La catepsina y el ácido clorhídrico participan en la resorción del hueso. Con más detalle, acá está el rank ligando, esa estrellita, el receptor, la osteoproteína en verde. El rank ligando estimula formación, función y sobrevida de los osteoclastos. O sea, ese sistema depende de las células precursoras, macrófagos, primero el núcleo, la función, y después expresen en su superficie el rank, el producto derivado de ella. Por otro lado, las hormonas de crecimiento y algunas citoquinas estimulan a los osteoblastos para que produzcan el rank ligando. El rank ligando sobre el rank, que es el receptor del hueso, se activa el osteoclasto, resorbe y después esos osteoclastos también tienen mensajes moleculares a los osteoblastos. Así es. Son una serie de citoquinas con siglas que representan nombres y yo tampoco me acuerdo. Les voy a preguntar mucho de ese detalle, que son demasiadas moléculas para tener todas en la cabeza, es mentira. Cuando uno lo necesita, lo busca. Si aparece un fármaco que está bloqueando a uno, uno trata de entender dónde está. Le voy a pedir a todos que memoricen todas las siglas, que yo mismo no sé. Pero entiendas que sí hay comunicación entre célula y célula a través de una serie de mecanismos moleculares. Siguiente. Y si vemos un fragmento de eso, el 95% son los objetivos, los osteoblastos muertos en rubíes. Resulta que pues, no estaba muerto, como dice alguna canción de Padre Barra. Aquí estaba, son los que trabajaban ahí a través de las lagunitas mandando mensajes. Son osteoblastos diferenciados, son células vivas. Entonces, al ejército de los osteoblastos son los osteocitos, que se comunican entre sí con los osteoblastos de la superficie, con la médula, que reciben influencia hormonal, son mecanosensores, son los que perciben cuando hay microcrack, comienzan a disparar y expresan diferentes sustancias durante su maduración. Es el director de orquesta. La siguiente. Aquí está la secuencia, tienen ya las figuras de los osteoblastos, la célula E, y aquí está el osteocito. Bueno, primero, ranqueando, dije la formación. Dije la formación del osteoclasto, resorbe, una vez que se acaba ese ciclo, el osteocito cambia de molécula, estimula. Ahora sí, osteoproteína y se aguanta, basta de resorción, y viene la otra molécula, que son los PNP, proteínas morfogénicas, 43. El osteoblasto comienza a trabajar. Cuando termine ese trabajo, viene el otro, ya está bien, ya. Siguiente, y hace esclerostina. Lo importante de esto es que muchas de estas moléculas ya son terapéuticas y hay cómo actuar sobre ellas, o frenándolas o estimulándolas. Siguiente. Otra vez, las moléculas que van apareciendo desde que el osteocito era una célula mesenquimal, pasó a preosteoblasto, osteoblasto,
osteoblastosteroide, osteoide mineralizante y termina en el fondo de la trabecta. La misma sucesión, siguiente, hasta que hace la esclerostina, que es su producto final, pero ya acabó esa canción. Bien, acá tenemos más el esquema, a través del RAN ligando, actúa estimulando osteoclastos, hace todo el proceso después de activación, también con las osteoclastinas sobre los osteoblastos, que son las células cuboides de la superficie, acaba el trabajo y se crea esclerostina, la última molécula en el ciclo. La siguiente, la esclerostina. Tiene estas características. Una glucoproteína producida cuando el osteocito ya es maduro, regulador negativo, pone fin a la formación, uniéndose a un receptor especial de membrana de osteoblastos. ¿Cuándo se expresa la esclerostina? Cuando meten a un paciente un mes en cama, con nutrición por ahí en razón. Ahí pierde como 30% de su masa ósea, pierde como 30 o 40% de su masa muscular, ¿sabes? Flaco, como huesos débiles. ¿Por qué? Hay mucha esclerostina que ha frenado la producción, las osteosíntesis. La siguiente. Entonces el reposo prolongado aumenta la esclerostina. Cuando hay más bien presión, ejercicio soportando el peso, eso frena a la esclerostina y el proceso de formación de huesos continúa. Ahí está la estimulación arriba de la esclerostina con su receptor específico de membrana y hasta el núcleo y se produce la siguiente. Y con fines terapéuticos, ahora se puede bloquear a la esclerostina. La siguiente, un golpe más. Eso se llama romosozumab. Entonces frena, le quita el freno para que el osteoblasto siga trabajando. Ese es el mecanismo de acción de ese anticuerpo monoclonal. Con un poco más de detalle. En resumen, el mensaje práctico que la esclerostina frena la formación. ¿Cuándo aumenta la esclerostina? Los astronautas fueron los que llevaron la misión al comienzo. Lo mandaban al espacio, le medían la densidad mineral ósea antes de salir. Cuando regresaban, 6 meses en el espacio había perdido 30-40% de masa ósea. Entonces ahora le ponen gimnasios en aeronave. Un enfermo en cama por tiempo prolongado segrega esclerostina y frena. Siguiente. Si le ponemos peso, frenamos a la esclerostina. Por eso es que el ejercicio más importante para la salud ósea es caminar o correr, no es nadar. La natación es buena para las articulaciones, para mantener el músculo, para mantener la espalda. Siguiente. Ya casi para terminar, he corrido porque me han dado razón. Todo esto habíamos visto está incluido por hormonas. También, aparte del propio sistema molecular que hay en el hueso para este ciclo, está el efecto de las hormonas endocrinas. Tal vez por eso estamos yendo después de endocrino. Ahora ya saben ustedes, todos los procesos hormonales, casi todos, favorecen la resorción, la tiroxina y los glucocorticoides. Entonces, al revés, favorecen la formación de la citolina, hormonas hormonales. Por eso es que cuando en la menopausia o en la andropausia dejan de funcionar, comienza a caerse la masa ósea fisiológica.
pero hay hipogonadismo temprano, y eso es peor. Mientras más temprano, por eso también, mientras más temprana sea la edad de menopausia, menos protección para el hueso, para esa edad. La vitamina D, que ahora se considera una hormona, que tiene efecto no solo absorbiendo el calcio, favoreciendo la absorción, sino protegiendo musculatura. La hormona de crecimiento y la insulina. Siguiente. Si hay incremento de estas hormonas que se encargan de resolver hipertiroidismo, hipercortisolismo, aumenta la resolución, porque eso es lo que hace. Un factor que puede conducir a osteoporosis por falta, incremento de resolución, imbalance porque hay mucha resolución. Las otras, la siguiente, déficit de calcitonina, déficit de hormonas gonadales, déficit de vitamina D, hormona de crecimiento o resistencia a la insulina, menor formación. Porque hay aumento de resolución o por menor formación llegamos a balance negativo para nosotros. Fíjense, los glucocorticoides trabajan en los dos sentidos. Aumentan la resolución, frenan la formación y encima se oponen a la absorción de calcio. Por eso que los corticoides en el largo tiempo son una catástrofe. Se usan cuando quiero efecto antiinflamatorio rápido, riesgo de vida. Quiero apagar una actividad biocognitivo que está muy activa, que está haciendo daño. Pero en cuanto consigo ese objetivo, debo tratar de salir. Con terapia crónica, igual, una serie de problemas entre ellos. Y luego el balance fosfocálcico, que si dentro de eso tenemos que tener una obra. Ya más o menos han avanzado, me imagino, en el capítulo de nefrología, aunque no recuerdo que se haya puesto mucho énfasis, ¿no? Pero en insuficiencia renal crónica, uno de los problemas es que ya no hay la hidroxilación segunda de la vitamina D, que es para que sea funcional, y eso crea problemas en la salud del hueso. Siguiente. ¿De acuerdo con qué carbono? Siguiente.